La Casa del Relato presenta El diablo detrás del espejo. El espejo siempre estuvo allí, en la esquina de la habitación de los huéspedes de la vieja casa que heredé de mi abuela. Su marco era de madera oscura, adornado con figuras talladas de rostros humanos deformados, cada uno mostrando expresiones de dolor o terror. Era antiguo, y mi abuela solía cubrirlo con una pesada manta de terciopelo negro. Cuando era niño, le pregunté por qué lo hacía, pero su respuesta siempre fue la misma: algunas cosas no deben reflejarse. Hay cosas que no pertenecen a nuestro mundo. Por supuesto, esas palabras apenas significaban algo para un niño curioso. Yo veía el espejo como una reliquia más, algo que pertenecía a una época pasada, pero que no tenía nada de especial. Después de su muerte, olvidé todas las historias que mi abuela contaba, y el espejo pasó a ser simplemente parte del mobiliario. Sin embargo, eso cambió la primera vez que me quedé solo en la casa. Había pasado un mes desde el funeral, y la casa de mi abuela había quedado oficialmente a mi nombre. Era una vivienda grande, demasiado para alguien que vivía solo, pero venderla me parecía un desperdicio. Tenía una belleza y un encanto que pocas casas modernas podían igualar. La primera noche que dormí allí, algo me despertó, un sonido de pasos suaves que resonaban por los pasillos. Salté de la cama y tomé una linterna. Las bisagras crujían mientras abría la puerta de mi habitación, el haz de luz barriendo las paredes como si esperara encontrar algo acechando. No había nada. Solo el eco de mis propios pasos resonando en los pasillos. Y entonces lo oí. Fue un golpe seco, seguido de un leve chirrido. Venía del cuarto de huéspedes. Mis músculos se tensaron, no recordaba haber dejado abierta la ventana de esa habitación. Sin embargo, mientras más me acercaba, sentía un escalofrío que erizaba mi piel. El aire parecía volverse más denso y helado con cada paso que daba. Cuando finalmente abrí la puerta, la linterna iluminó el interior. Allí estaba, en el rincón más lejano de la habitación, el espejo descubierto. La pesada manta que lo cubría yacía hecha un ovillo en el suelo frente a él. El vidrio, brillante y pulido, devolvía el reflejo exacto de la habitación, pero había algo en él, algo extraño. Mi propio reflejo parecía un poco desfasado. No me estaba mirando directamente. Debe ser la falta de sueño, me dije mientras intentaba sacudirme la incomodidad. Cubrí el espejo de nuevo y volví a mi cuarto, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Esa noche, sin embargo, los sueños vinieron por mí. El primer sueño. Caminaba por un vasto corredor sin fin, cada pared cubierta con espejos. Mis pasos resonaban en el vacío, pero no estaba solo, lo sabía porque podía sentirlo. Había algo detrás de mí, algo que no podía ver, pero que sentía respirar sobre mi cuello. Cada vez que me giraba, las sombras danzaban detrás de los reflejos, esquivando mi mirada. Había ojos. Ojos que no eran míos, que no pertenecían al reflejo de mi cuerpo, pero que siempre aparecían en algún rincón del espejo más cercano. Cuando finalmente me atreví a mirar fijamente uno de los espejos, lo vi. Una figura oscura, más alta que cualquier humano, con garras que apenas sobresalían de su capucha, y un par de ojos incandescentes que me observaban con un odio frío y antiguo. Su voz no salió de su boca, sino que resonó dentro de mi mente. Ya me viste. Ahora yo también puedo verte a ti. Me desperté de golpe, bañado en sudor, pero no estaba en mi cama. Estaba de pie, frente a la puerta cerrada del cuarto de huéspedes. Mi mano sostenía el pomo,
como si estuviera a punto de entrar. Un escalofrío me recorrió. Apenas entonces noté que algo más no estaba bien, el sonido, un leve y constante susurro que provenía de dentro de la habitación. Me retiré, temblando, y cerré la puerta del pasillo con doble llave, decidido a ignorar todo aquello. Pero la paz nunca volvió. Al día siguiente, busqué en los viejos documentos y diarios de mi abuela, intentando encontrar una explicación para el espejo. Fue entonces cuando descubrí una carta que había escrito poco antes de morir. En ella describía un evento ocurrido cuando tenía mi edad, una noche en que había desobedecido las estrictas instrucciones de mi bisabuelo de no quitar nunca la manta del espejo. Decía que, al mirar el reflejo sin protección, vio algo más que su propio rostro, vio una mano que surgía lentamente del cristal, como si algo intentara atravesarlo. Esa noche, comenzó a escuchar su nombre pronunciado en susurros en toda la casa. Según la carta, su padre había traído el espejo desde Europa, un artículo robado de una capilla en ruinas, donde se decía que los monjes habían intentado sellar algo en su interior. Mi bisabuelo, siempre ambicioso, pensó que lo que fuera que estaba contenido podría ser útil. Pero al parecer, lo único que había conseguido era traer un fragmento del infierno directamente a nuestra familia. Nunca debes mirarlo directamente más de unos pocos segundos. Una vez que te vea, nunca dejará de buscarte. La advertencia era clara, pero para entonces, ya era demasiado tarde. Parte 2. Esa noche, el sueño se me negó. No importaba cuántas veces me acurrucara bajo las sábanas o cerrara los ojos con fuerza. La carta de mi abuela seguía martillando en mi mente, y no pude evitar pensar en las advertencias que había dejado atrás. El diablo detrás del espejo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué había invocado mi bisabuelo al traer ese espejo a la casa? La mezcla de curiosidad y terror me atormentaba, pero sentí que no podía dejarlo allí, sin más. Algo en mí quería saber la verdad. La primera luz de la mañana iluminó la habitación, pero no trajo consuelo. El miedo había puesto raíces en mi pecho. Sin embargo, decidí enfrentar mis temores. Con determinación, me dirigí nuevamente al cuarto de huéspedes. Cada paso hacia allí era más pesado, el aire se volvía más denso, y por cada movimiento hacia la puerta, sentía como si estuviera acercándome a una presencia invisible, algo que me acechaba con ojos invisibles. Abrí la puerta lentamente, el crujir de las bisagras llenando el pasillo en un eco vacío. El espejo seguía en el mismo rincón, cubierto con la manta negra. Mi respiración se aceleraba. Tomé una respiración profunda antes de retirar la tela, pero lo que vi me paralizó. En el reflejo, vi una sombra. Una figura borrosa, que se iba formando lentamente. Mis manos temblaban y me sentí absorbido por ese reflejo. Esta vez, la sombra me miraba. No era solo una distorsión del vidrio, no era algo que mi mente pudiera explicar. Esa figura estaba viva, y sus ojos se clavaban en los míos con una intensidad aterradora. La sombra comenzó a moverse, y los rasgos de la figura cobraron forma. No era humana. Era como una amalgama de oscuridad pura, su piel parecía disolverse en la negrura del aire. Un rostro demacrado, con ojos profundos y vacíos, se le fue formando. Vi los labios torcerse en una sonrisa que no era de esta realidad. La criatura no hacía un solo movimiento en el espejo, pero lo sentía en mi mente. ¿Te acuerdas de mí? Resonó en mi cabeza, la voz era como un eco infernal, arrastrándose como un siseo frío. Cada palabra quemaba, calando en lo más profundo de mi alma. Era como si mi corazón hubiera dejado de latir.
No podía moverme, no podía apartar los ojos del espejo, y lo peor fue el siguiente movimiento que hice. Mi reflejo no reaccionó como antes. En lugar de seguir mis movimientos, se detuvo y comenzó a sonreír, una sonrisa cruel que comenzó a distorsionarse con cada milímetro que avanzaba. Esa sombra se torció como si estuviera a punto de rasgarse, pero no estaba rota, solo tomando una forma aún más horrenda. La boca se abrió de manera antinatural. Te he estado esperando. La figura en el espejo comenzó a hablarme, no con palabras, sino con una sensación profunda que resonaba en mis huesos. Mi alma intentó huir, mi mente gritaba que debía apartar la mirada, pero el cuerpo no respondía. La sonrisa del ser detrás del cristal se alargó, como si su rostro estuviera tomando vida propia. Una oleada de terror corrió por mi cuerpo. Era real. Estaba viendo un demonio en el espejo, y ya no era solo un reflejo. Ahora estaba comenzando a salir. De repente, los ojos de la criatura parpadearon, y los vidrios se hicieron cada vez más oscuros. Un escalofrío recorrió mi columna. Sabía lo que vendría. Traté de correr, pero el suelo comenzó a ceder bajo mis pies. La habitación se hizo más grande, la pared frente a mí comenzó a alejarse, y sentí como si estuviera siendo absorbido por el vacío mismo. Una mano delgada, esquelética, emergió del espejo. Los dedos eran largos y retorcidos, saliendo lentamente como si la criatura estuviera tomando su tiempo para estirarse, para liberarse del confinamiento. Una sensación helada recorrió mi brazo cuando me tocó, el dolor se multiplicó al instante. Una opresión lechosa y pegajosa comenzó a ascender a través de mi pierna. No podía liberarme. No puedes escapar. Te pertenece. Las palabras rebotaron en mi cabeza, resonando en mi cráneo mientras algo macabro se deslizaba en mi interior. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Solo escuché la risa de esa criatura en la oscuridad. De alguna manera, logré apartar mi cuerpo, mi brazo disparó hacia el espejo, en un intento frenético por cubrirlo de nuevo. Pero ya era demasiado tarde. La figura, el demonio, se estaba materializando completamente. Algo más de él comenzó a salir del cristal, como si fuera una espiral, como si fuera la punta de una serpiente saliendo de un agujero. Todo a su alrededor se desdibujaba. El cristal reflejaba la pura distorsión de lo real, y cuando levanté mi mano en un último intento por bloquearlo, el vidrio se astilló, pero de su interior una terrible fuerza comenzó a brotar hacia mí, con la forma de ese ser devorador de almas. Mi visión se nubló al instante, y todo comenzó a desintegrarse en oscuridad. Sentí un peso sobre mi cuerpo, como si el mundo estuviera colapsando sobre mis hombros. El demonio no solo estaba en el espejo. Ahora estaba dentro de mí, acechando en cada rincón de mi mente. Aquel susurro infernal seguía dentro de mi cabeza, diciendo lo mismo una y otra vez. Nunca escaparás, ya eres mío. Parte 3. La presencia del abismo. Cuando mis ojos se abrieron nuevamente, no estaba en la habitación. La oscuridad me rodeaba, pero no era la típica penumbra de la noche. Era algo más profundo, más total, como si las sombras mismas fueran de un material denso, tangible. Mi cuerpo temblaba, pero de alguna manera, no pude moverme. No podía ni siquiera respirar con normalidad. Las imágenes comenzaron a retumbar en mi mente, fragmentadas. El espejo, ese maldito reflejo, seguía ante mí, proyectando su forma diabólica. Los ojos de la criatura brillaban con esa luz roja intensa, casi dolorosa, y su rostro seguía siendo un reflejo torturado de lo que alguna vez fue un ser humano,
una criatura atrapada entre los mundos. Su aliento, si es que tal cosa existía, era helado. Pude sentir su presencia invadiéndome, como si quisiera desplazarme en el espacio mismo, ocupar mi cuerpo y alma. Eres mío, lo sabías desde el principio. La voz retumbaba, como si proviniera de lo más profundo de la tierra, un susurro constante que nunca dejaba de sonar. Mis ojos no podían apartarse del reflejo de ese demonio. Estaba atrapado. Podía ver el resplandor de su mirada mientras recorría mis recuerdos, cada pensamiento, cada dolor, cada miedo. Él sabía todo sobre mí, todo lo que me había preocupado, incluso esos sueños ocultos que jamás había compartido con nadie. Todo era suyo ahora. Un ruido sordo, como el rasgo de una tela desgarrándose, me hizo girar, pero ya no estaba en mi habitación. Estaba en un lugar vasto, infinito. Las paredes parecían estar hechas de carne viva, palpitando con cada segundo. Vi figuras encadenadas a las paredes, hombres y mujeres, unos con ojos desorbitados de terror, otros simplemente vacíos, muertos en vida. Parecían almas perdidas, atrapadas en una condena sin fin. La criatura de los espejos no estaba lejos. Podía sentirla cerca, su presencia abrazando la oscuridad de aquel lugar infernal. Su risa se apagó con la llegada de algo aún más sombrío. Un cambio en el aire, como si el espacio hubiera vuelto a retorcerse, desmoronándose en mi alrededor. ¿Pensabas que solo sería un espejo? Esas palabras repiquetearon en mi mente mientras el tiempo se distorsionaba. El demonio de los espejos ya no necesitaba un vidrio para aparecer. Había trascendido el reflejo, estaba dentro de mí, me poseía desde adentro, invadiendo mis pensamientos, mis recuerdos. Ahora todo a mi alrededor era un reflejo distorsionado, como si estuviera en una pesadilla interminable. Intenté gritar, pero solo salió un susurro, un murmullo roto. Mientras intentaba avanzar, noté que los reflejos de mi propio cuerpo se retorcían, deformándose y desvaneciéndose en la niebla. Mis manos ya no parecían mías, eran sombras vagando en la negrura. La criatura se acercó sin moverse. Simplemente estaba allí, ante mí, observando. Sentí sus ojos penetrando hasta lo más profundo de mi alma. Cada respiro me absorbía. Ya no podía pensar con claridad. Sentía que el calor de mi propio ser se apagaba, devorado por esa vasta oscuridad sin fin. Creíste que podrías controlarlo, pero ¿lo has entendido? Yo siempre estuve aquí, en tu espejo. Mi mente retumbaba. La garganta se me cerró. Ese monstruo no solo era un ser del abismo, era parte de mí. De repente todo cobró sentido, pero ya no me importaba. Era imposible escapar. Vi en su rostro mi propia desesperación, un eco distorsionado de la realidad que ahora me consumía. Había algo en sus ojos que, por un momento, me mostró quién era realmente. Esa criatura, ese demonio del espejo, era mi reflejo. Era lo que yo había despertado, la oscuridad interna que todos ocultamos en nuestras almas. Sin poder resistirlo, me lancé hacia el vacío, hacia esa fuerza que ya no se podía escapar. El demonio me miraba sin ojos, simplemente sabía que todo se había completado. Mi conciencia se desintegró en la nada. Epílogo. Desperté, de vuelta en mi casa. Pero nada era igual. El aire parecía denso, las sombras se deslizaban a mi alrededor, y sentía esa presencia constantemente. Aunque el espejo ya no estaba en la habitación, sabía que aún me acechaba, siempre presente. La figura del demonio seguía en mí, porque nunca salió realmente.
Nunca se fue. La advertencia que me habían hecho, sobre lo que sucedía cuando alguien miraba al diablo a los ojos, estaba cumplida. El diablo ahora es parte de mí, y cada vez que me miro en cualquier superficie Gracias por brillante, acompañarnos me en este pregunto, relato de terror. Recuerda ¿quién que está subimos un realmente vídeo diario, reflejado? así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.